En este video explicativo vamos a aprender cómo ingresar un nuevo proceso a nuestra base de datos. En primer lugar, ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña y vamos a proceder a ingresar al módulo Ingresar datos. Para ingresar el proceso nos remitimos también al acápite de Nuevo proceso, no sin antes tener en cuenta que debemos tener creados previamente el cliente, el sujeto, el juzgado actual, juzgado de origen, municipio, para poder ingresar el proceso. En este caso hay varios municipios que ya están creados en la base de datos, igualmente los juzgados y los sujetos. Hay unos pues que previamente ya están creados en esta base de datos, sin embargo vamos a hacer la prueba cómo se realizaría. En este caso vamos a ingresar los datos de un sujeto. Aquí podemos ingresar teléfono, email, dirección, otra dirección si la tenemos. En este caso pues vamos a ingresar únicamente estos datos para efectos del presente ejemplo. Debemos ingresar el cliente. ¿Quién es el cliente? Viene siendo la persona que nos contrata a nosotros. El sujeto viene siendo a quien yo creé como demandado, ¿sí? Pero también podemos crear un demandante. Vamos a crear para el presente ejemplo cualquier. Voy a poner a Pepito Pérez. Listo, ingresamos los datos respectivos y digamos que Pepito Pérez es nuestro demandante y Camilo es nuestro demandado. En cliente vamos a decir de que el mismo cliente es el mismo demandante quien nos contrató. Entonces vamos a poner los datos. ¿Qué servicio nos contrató? Jurídico. Nombres. Entonces vamos a poner a Pepito Pérez. Listo. Igual vamos a ingresar aquí los datos si los deseamos ingresar. Qué fecha quedó en pagar, el estado del proceso siempre debemos tenerlo activo, en dado caso que no aparezca activo pues no nos va a aparecer en las respectivas consultas, y tampoco me va a aparecer en la lista desplegada. Ahora sí, vamos a ingresar nuestro proceso, vamos a decir que este es el primer proceso que tenemos con nuestro cliente. El estado del proceso pues lo vamos a dejar activo, vamos a iniciar la demanda, entonces va a caer en primera instancia. Garantía, no sé, si tenemos una hipoteca, pues hipotecaria, si es un leasing, prendaria, bueno, aquí vamos a indicar que no aplica. Vínculo del proceso, como vamos a iniciar el proceso, entonces la vamos a dejar inicial. Podríamos, en dadas circunstancias, también categorizarlo por sustitución o por curaduría. Esto para efectos de más adelante aplicar filtros. Etapa del proceso, digamos que vamos a presentar la demanda, o ya la presentamos más bien. ¿Sí? Bueno, aquí hay una cuestión que si vemos no nos aparece en este momento ningún cliente. ¿A qué se debe esto? A que aún nos he asignado o no se nos han asignado permisos para poder consultar los datos de este cliente. Entonces vamos a hacerlo antes de iniciar. Vamos a cerrar acá y nos vamos a dirigir a operacional. Permisos de usuario por cliente. Vamos a asignarle permisos a este usuario que en este momento tenemos. Le vamos a asignar a Pepito Pérez. ¿A cuál usuario? Pues al administrador. ¿Listo? Aquí ya, con esto venimos. Volvemos otra vez a ingresar datos, nuevo proceso. Y aquí ya nos va a aparecer Pepito Pérez. Bueno, esto es muy importante. Cuando creemos nuevos clientes debemos asignarle permisos al usuario. En este caso estamos con usuario administrador. Si yo ingreso con otro usuario, pues tenemos que asignarle a ese usuario el mismo permiso para poder acceder a este cliente. ¿Y esto qué me permite? Determinar que si tengo una oficina de abogados, si tengo varias personas y le tengo a cada persona asignado un cliente, pues voy a limitarle únicamente a que consulte la información del cliente que yo le asigno. Si no, él no va a tener acceso. Bueno. Entonces vamos a volver 1, carpeta 1, vamos a decir que es Pepito Pérez, ya aquí todo lo tenemos bien arriba, predeterminado. Digamos que la demanda la vamos a radicar en Bogotá, Distrito Capital. El radicado del proceso, si la acabamos de radicar, pues asumamos que no tenemos radicado y le vamos a poner 2019.
5 ceros. Listo, no me deja poner los números. Igualmente aquí el formato que lo debemos ingresar es el año y 5 dígitos posteriores. Esto siempre debemos tener 5 dígitos. En dado caso que sea 0 o 25, entonces lo vamos a poner así. En este caso pues vamos a decir que son ceros únicamente, siempre sin guiones y sin espacios. Aquí vamos a decir que es un proceso ejecutivo que cayó en el juzgado primero civil del circuito, el juzgado de origen igual primero civil del circuito. Y hay que tener en cuenta que para este juzgado de origen, es quien nos va a determinar cuál es el radicado que le vamos a poner, el grandote de los 23 dígitos. ¿Sí? Entonces este juzgado de origen es quien me determina. Si yo le dejo primero civil del circuito, él me lo va a categorizar como 3103. Pero si yo lo dejo como primero civil del circuito oral, él me lo va a categorizar como primero como 3153 antes del número del juzgado. Listo. Hasta aquí ingresamos las partes importantes que vienen siendo acá los datos del proceso. Vamos a proceder a guardar y vamos a ingresar ahora las partes procesales. Entonces vamos a dejar que Pepito Pérez es nuestro demandante, ¿sí? Le damos aquí el nuevo registro y vamos a decir que Camilo Andrés Rodríguez es nuestro demandado principal. Y ojo que aquí hay algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta, y es que todos los procesos deben tener como mínimo y como máximo un demandante y un demandado principal. Si yo dejo a esta persona como demandado codeudor o como llamado en garantía o como cualquier otro, cuando yo vaya a buscarlo por nuestros filtros y por nuestras consultas no nos va a aparecer. Siempre debemos dejar un demandante y un demandado. En dado caso que haya otro demandante u otro demandado, entonces al otro demandado lo vamos a dejar como demandado codeudor, y si es otro demandante, en este caso vamos a dejarlo como demandante 2. De estos sí puedo crear los que yo desee. Si tengo 10 demandantes puedo crearlos todos, pero como demandante 2. Si tengo hartos demandados, entonces un demandado principal y el resto los vamos a crear como demandado codeudor. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar, actualizamos y aquí automáticamente ya nos aparece Pepito Pérez como demandante y Camilo Andrés Rodríguez como demandado. Si estamos demandando una suma de capital, una letra de cambio, un pagaré, lo que sea, lo podemos ingresar aquí en capital. Digamos que eso es un ejecutivo, pues vamos a decir que es un ejecutivo por la suma de 10 millones de pesos. ¿Listo? Número de la obligación. Aquí podemos determinar qué número de obligación tenemos, o en su defecto ingresar más datos. ¿Qué datos puedo ingresar? En este caso, por ejemplo, digamos que estamos demandando una letra de cambio o un pagaré, el pagaré número 1. Tipo de título, entonces un pagaré. Sobre todo con entidades financieras, un pagaré muchas veces puede respaldar varias obligaciones, ¿sí? Entonces aquí puedo determinar el número de la obligación, si tengo un número, por qué valor. Puedo determinar la fecha de creación, fecha de exigibilidad. Si tengo varias obligaciones, pues aquí las vamos a meter. Si esta pagaré únicamente respalda una obligación, pues lo dejamos así. Dado caso que existan más títulos valores que vaya a demandar, entonces puedo crear un nuevo título valor. Vamos a demandar el título valor 2, que corresponde a un pagaré también, y que este contiene otras obligaciones distintas a las anteriores. Entonces aquí ya vamos terminando de que en este proceso, cuando yo vuelva a consultar, voy a tener determinados un pagaré y 2 pagarés. Listo. Podemos ingresar aquí también medidas cautelares. Entonces podemos ingresar acá. Ese es el consecutivo, que es el que nos identifica nuestro proceso, que es el número 2. Esto siempre lo vamos a dejar quieto. Digamos que vamos a pedir un embargo a un inmueble, ¿sí? No sé si de Villavicencio. Digamos que el demandado tiene un inmueble en Villavicencio, en la oficina de registro de instrumentos públicos. Y aquí entonces vamos a ingresar, no sé, el número de matrícula inmobiliaria, bueno, no sé. Entonces aquí vamos a ingresar el número de matrícula en dado caso que sea un inmueble. Si yo hubiese seleccionado un vehículo, pues aquí pongo el número de la matrícula del vehículo, o sea, de la placa.
Igualmente si es una motocicleta, si es un salario, pues esto le puedo poner inclusive el número de cédula, no es obligatorio, lo podemos dejar en blanco. Si son cuentas bancarias, también lo puedo dejar en blanco. Si tengo un número de cuenta como tal de una entidad, pues lo puedo poner también. O remanentes, aquí ponemos el número del radicado del juzgado, la cual se encuentra el remanente. Aquí en resultado vamos a determinar si es positivo, negativo, pendiente o en trámite. Vamos a dejarlo en blanco porque pues apenas estamos radicando la demanda. Aquí es la fecha en que radicamos el oficio de embargo y si tenemos alguna observación. Por ejemplo, cuando tengamos respuesta de registro, digamos que nos dice que es titular no inscrito, entonces aquí lo voy a poner negativo y aquí lo voy a poner titular no inscrito. Vamos a tener centralizada toda nuestra información sin necesidad de tener que ir a la carpeta, buscar, verificar la respuesta que hubo, sino que en el momento en que yo registre esa información, pues me va a servir para más adelante. En este caso yo puedo actualizar y aquí me van a enlistar todos los datos que acabamos de ingresar, que es un inmueble en Villavicencio de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Aquí el resto de datos, pues cuando los diligenciamos nos queda en blanco. Igualmente aquí podemos ingresar las actuaciones, providencias pendientes, eventos, honorarios, costas, ¿sí? No obstante, esa explicación de todo esto de perihistoria de proceso lo dejaremos para un nuevo video, debido a que en este únicamente estamos pretendiendo mostrar cómo crear un proceso. Pues ya sabemos que previamente debemos tener creado nuestro cliente, la ciudad. El radicado pues es obligatorio siempre diligenciarlo. Si no tenemos radicado lo ponemos de esta forma: el tipo de proceso, el juzgado actual y el juzgado de origen. Estos datos de aquí arriba son muy importantes para nosotros después aplicar consultas en nuestra base de datos. Listo, es todo por este momento. Aquí también podemos generar un informe de este proceso, determinando quién es el cliente, en qué ciudad se encuentra el proceso, lo cual después lo podemos exportar a PDF si lo deseamos. En este caso, pues vamos a dejarlo en blanco. Inclusive podemos ingresar la fecha en que radicamos la demanda. Cuando nosotros adquirimos la base de datos con una licencia de Office 365, porque nuestra base de datos también se encuentra disponible para el tratamiento online, no solamente en una red local, en integración con las herramientas de Office 365. Entonces, en el momento en que nosotros en la historia de proceso creemos con la fecha X y ponemos se presenta demanda, ¿sí? Cuando yo le ponga esto de esta manera, él automáticamente me va a diligenciar este campo de acá de fecha de erradicación de demanda con la cual registramos la situación, ¿sí? En este caso, en este ejemplo estamos usando una base de datos local, entonces pues él no lo va a hacer de manera automática, sino que lo debemos hacer de manera manual. En este caso, cuando vayamos a exportar nuestro informe, entonces vamos a tener aquí ya nuestra fecha de la erradicación de la demanda, y en nuestras actuaciones nos vamos a aparecer también, vamos a encontrar también que el 15 de octubre del 2019 presentamos una demanda. ¿Listo? Esto es todo por hoy. Nos veremos en un próximo video para que aprendamos cómo seguir tratando nuestros datos en nuestro aplicativo para la gestión judicial.